cuán importancia hay que reedifiquemos nuestros muros. Cuán importancia hay. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿no verdad?, ver en qué hemos afectado nuestra vida espiritual y en qué también hemos afectado también nuestros compromisos con Dios, sobre todo, para que podamos renovarnos, restaurarnos y sobre todo, como dice el libro de Nehemías, que estaremos hablando sobre este tema muy importante sobre la reedificación de los muros. Y amados, prestemos mucha atención porque Dios trae una palabra que ha impactado mi vida, pero que la va a impactar sobre tu vida también. Y sé que va a ser de gran bendición sobre tu vida y que pongamos la palabra de Dios por obra y por práctica, ya que por medio de ella hay vida, hay fe, hay amor y hay esperanza. Amén. Padre, tú eres el centro de todas las cosas. En ti, oh Jehová, confía mi alma, mi espíritu y mi ser. Te alabo y te exalto porque tú eres el centro de todo y porque no hay nada que tú no se te haga de manifestar. Antes bien, todas las cosas son manifiestas ante ti y todas están desnudas y a ti es quien rendiremos cuenta. Por eso establezco, Dios, tu palabra como el centro, como siempre, de mi vida, y que esta palabra, Dios, sea de edificación para aquellos quien han de oírla. En el nombre de Jesús, palabra viva y ser eficaz y escuchada para con todos. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias allá a través de las señales de las redes sociales, del TikTok, del YouTube, y sean bendecidos. Dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Dice Nehemías capítulo 2, versículo 11. Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Y dice, llegué pues a la Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Y uno declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y dice el verso 14, pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero que no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y dice el versículo 15, y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado. Yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Le dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Que esta palabra sea digna de ser recibidos para con todos. Vamos a dar un recorrido.
Nehemías capítulo 1 habla acerca de un Nehemías en quien su corazón estaba afligido, no porque él estaba enfermo, no porque él tenía un problema económico, no porque él tenía un problema familiar, ni tampoco porque tenía problemas incluso con su alrededor de su familia. Pero Nehemías tenía en su corazón una gran carga. Y la gran carga era acerca de cómo veía el pueblo, principalmente que era el pueblo de Dios, en quien estaba pasando por diferentes circunstancias, calamidades. Y no eran pequeñas, eran terribles. La ciudad estaba destruida y los muros estaban destruidos. Y todo lo que estaba a su paso alrededor era devastación, era miseria, era pobreza, era ruina. Era algo muy feo. Y Nehemías, en quien era parte del rey, era gobernador, era un copero, era parte del grupo del rey, y todo lo que estaba pasando, el Señor le hizo ver a memoria de que lo que él hiciera, que primero lo consultara con Jehová, que el rey Atarjerjes iba solamente a conversar con él, sino que iba a hacer ese puente para poder enviar a Nehemías. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque lo dice en el capítulo 1, oración de Nehemías sobre Jerusalén. Y dice la palabra de Dios en el versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. Y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos de Moisés. Pero miren lo que dice en Nehemías capítulo 2 con el rey. Nehemías tiene una fuerte conversación y dice en el versículo 2, y me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Tu rostro, pues no estás enfermo, no es esto, sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey, como no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado la gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y las reedificaré. Lo voy a dejar hasta ahí. Quiero decirte esta palabra. Sin importar lo que tú estés pasando, cuando Dios está en el asunto y es el que tiene el plan para tu vida, Dios va a utilizar al mayor jefe tuyo para confirmar lo que Dios te reveló. En pocas palabras, tal vez tu corazón está diciendo cómo lo vas a hacer porque te sientes, como dice, con las manos atadas. Pero Dios no duerme. Dios está presente para hacernos entender que Él va a utilizar a la persona que esté por delante de nosotros para hacer su obra. En este caso, Nehemías tenía un sometimiento hacia su rey, porque él era parte de la gobernación con el rey. Él gobernaba Israel. En este caso,
¿Qué nos enseñan las escrituras aquí? Que todo lo que hagamos al paso para con Dios, Dios lo hará en manifestación, pero que tiene que ver en mi corazón y en el tuyo. Obediencia, sometimiento. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. En pocas palabras, el Señor lo que hará sobre tu vida será tan grande que los que están a tu alrededor se van a procurar hacer la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? De que Dios utilizará tu circunstancia, tus problemas, tu congoja, todo lo que vean. Y escucha esta palabra, tal vez las personas que tú sientes que tienen que ser las correctas, que deben ver lo que estás pasando, no serán las correctas. Las que tú veas que son las incorrectas para tu propósito, son aquellas que Dios utilizará. En este caso era el rey Atarjerjes, que Dios utilizó. ¿Para qué? Para que Nehemías pudiera ver cuál era lo que Dios había establecido sobre él. En este caso era la rectificación o renovación de los muros. La reedificación de los muros. Dios hará que este año tus muros sean reedificados. Pero para eso, te quiero decir más. Debe de haber un corazón dispuesto para que la gente sepa cuál es el compromiso. Pero en este caso, Nehemías no había hablado con nadie sobre el propósito que Dios había establecido. Cuando él empezó a ver la ciudad, no le dijo a los oficiales, no le dijo a los sacerdotes, no le dijo a nadie, simplemente fue callado haciendo la voluntad que Dios le había establecido. Entonces, en pocas palabras, tu corazón tiene que saber a qué Dios te llamó. Dios te llamó para que seas visto o Dios te llamó para que tú hagas su obra. ¿Por qué? Porque lo que tú hagas en lo secreto, Dios lo hará en público. Para que Nehemías, y quiero que entiendas estas palabras, pudiera ver la mano de Dios sobre su vida, porque en este caso, él estaba pensando, nuevamente te lo digo, en la ciudad. En una ciudad destruida, en una ciudad desierta, desolada. Y tal vez tu vida en este momento está desierta, está desolada. Y tú estás diciendo, Señor, ¿cómo voy a hacer para poder ver la manifestación en mi vida? Dios te está diciendo, no te preocupes, porque así como Dios utilizó al rey Atarjerjes, así Dios utilizará a alguien para ver tu preocupación, para reedificarte y enseñarte que Jehová está todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Mira, esta es una palabra tan tremenda y gracias Espíritu Santo por traerme esta revelación. Nosotros vemos hoy día la ciudad de Colón, una ciudad que tiene todos los calificativos que hemos hablado aquí que dice la Escritura. Desolada, desierta, destruida, muros destruidos, por todas partes es una ruina. Pero yo digo esta palabra, si alguien se levanta como Nehemías, con el corazón diciendo, Señor, yo no estoy peleando por mis derechos propios, ni por mis propios beneficios. Yo estoy diciendo, Señor, que lo que tú vayas a hacer con mi vida sea para que la gente escuche que tú eres un Dios que reedificas los muros. Y todos aquellos que están escuchando este mensaje, yo vengo a declarar la palabra de Dios sobre tu vida, más para los colonenses. Jehová Dios va a reedificar los muros, pero para que los muros sean reedificados, necesitas de aquellos Nehemías que se pongan el corazón
diciendo, Señor, yo quiero ver, escucha esta palabra, como lo dijo Nehemías, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, donde Dios hará que esa ciudad sea levantada y los muros sean reedificados. Y lo digo yo también acá, en el mundo espiritual y en mi vida personal, que la ciudad del sepulcro, donde están aquellos ancestros y donde está mi madre, hará Dios una promesa cumplida para Colón. Colón se va a levantar, pero para que Colón se pueda levantar, tiene que haber una iglesia poderosa. Una iglesia que no le tenga miedo a las influencias del diablo. Una iglesia que se levante declarando la palabra día a día. Por eso dice la palabra, Nehemías decidió poner la preocupación del pueblo sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque no solamente porque él era un gobernador o porque él era un copero o porque él era parte del gabinete del rey. Simplemente era porque él era entendido. Aquel misión Dios lo llamó. Porque te digo esta palabra. Tal vez tú estás diciendo, no, yo estoy cómodo, yo estoy bien, ya tengo buenas ofertas, oportunidades. Tengo una buena casa, tengo un buen trabajo. Todo está bien. Pero Dios, escucha esta palabra, que te va a sacar de la zona de confort. Dios te va a sacar de la zona de confort. Porque no podemos ser cristianos, creyentes, hijos de Dios, conformistas. En pocas palabras, conformistas, no tanto hablando en las cosas materiales, hablando en el término espiritual. Porque para que la ciudad fuera levantada y reedificada era algo espiritual. ¿Y por qué digo espiritual? Porque cuando él decidió hacer la reedificación de los muros, se levantaron dos en contra de Nehemías, Sanballat y Tobías. Aquellas personas que solamente tienen la boca para poder maldecir y destruir el propósito de Dios. Y a eso que yo vengo a hablar. Para reedificar los muros, tenemos que liberarnos de toda corriente, de toda cultura que nos arrastra al pasado, que nos arrastra a las malas costumbres, que nos hacen vivir una vida atado. Y te digo esta palabra y quiero que la entiendas y es espiritual. Tú puedes decir que tú lo tienes todo. Tú puedes decir que tú estás bien económicamente. Tú puedes decir que tú estás bien, que tú comes bien, que tú viste bien, pero Santo Espíritu Santo de Dios, mientras los muros en tu vida estén caídos, te digo esta palabra, no hay vida sobre tu vida. ¿Por qué vida sobre tu vida? Porque tú estás viviendo porque estás dentro del cuerpo. Pero la vida eterna es lo que debe de preocuparte a ti. No solamente de ti, sino de aquellos que están a tu alrededor. No puedes pensar tú que tú estás bien, que tu salvación está bien y la de aquellos que no conocen a Cristo, que tu corazón tiene que tener un espíritu de preocupación como lo tenía Nehemías. Nehemías no solamente estaba preocupado, y quiero que entienda porque esto es espiritual, por la reedificación de los muros, sino también por la vida espiritual. Porque te digo esta palabra, así como es tus pensamientos y tu andar y tu vida, así será tu vida espiritual. Recíbelo. Si tú nada más piensas en la vanidad, si tú nada más piensas en ti, si tú nada más piensas en aquellos para seguir levantando tus cabillas y no de aquellos que necesiten de una palabra, de una ayuda, de un levántate, de una esperanza, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Simplemente algún día lo tuyo se va a secar y Dios te va a decir, ¿tú sabes qué? Tú puedes tenerlo todo, pero si tú no haces mi palabra y no cumples con mi propósito a lo que yo te llamé, yo creo que yo voy a tener que hacer como lo hice con Jonás.
Porque hay aquellos que Dios los llama con el compromiso de levantar y hacer su obra, pero decidimos irnos mejor a otro lugar que estar, sí. Y Dios tiene que meterte en el pez. Dios tiene que meterte en el pez, porque te preocupas más por ti, por lo que no has alcanzado, que por lo que debes alcanzar en Dios. Por eso dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. No busques primero tu beneficio que a Dios, porque si lo haces primero a tu forma, a tu manera, Dios no va a estar. Y tal vez se vaya a dar, pero no a la manera que Dios quiere que se dé. Y luego tú después te pones a preguntarte, ¿cómo está pasándome tal circunstancia? Pues no puse al Dios, el dador de la vida, como primer lugar. El centro de tu vida debe ser Jesucristo. Y para que Nehemías pudiera ver la mano de Dios sobre lo que él estaba pidiendo en forma de fe y en forma de acción, él declaró: Señor, pongo esta oración por delante de ti, que mi vida y de mi familia, los pecados que hemos cometido, que sean perdonados. Porque para poder hacer la voluntad de Dios, tiene que haber un corazón humillado, tiene que haber un corazón rendido, tiene que haber un corazón que se sacrifique, incluso de cosas que muchas veces te agradan a ti. Pero Dios te está diciendo: si tú tanto me amas a mí, es tiempo que tú te sacrifiques por aquellas cosas que tú sientes que son de gran valor para tu vida. Y no hablo de dinero, no hablo de recursos, hablo de tu tiempo para Dios. Hablo de tu propia vida para Dios. Por eso las escrituras dicen: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero más allá de los otros versículos dicen: el que quiere seguirme a mí, niéguese a sí mismo. Tú quieres hacer la voluntad de Dios, niégate. Niégate a aquellas cosas que te roban el tiempo a buscar a Dios. Niégate a aquellas cosas que te hacen ver la mano de Dios como un tiempo allá. Si algún día yo llegaré a la iglesia, si algún día yo sé que voy a cumplir el propósito, no. El día de mañana no es preparado para nadie. Por eso dice la palabra: cada día tiene su propio afán. Vive el afán como un cada día, no el afán esperando qué pasará el mañana. Porque Dios es el que tiene el tiempo medido en su tiempo, completado. ¿Para qué? Para que entendamos que Él nos llamó con un propósito. El propósito número uno: que tu alma se salve, pero no que solamente tú, los que están alrededor también. ¿Por qué? Porque ahí está la muestra del amor del Señor. Entonces, Nehemías se comprometió y recibió el apoyo del rey. Y quiero decirte esta palabra: cuando tu corazón se compromete en hacer la voluntad de Dios, tal vez tú estás pensando que los que están alrededor tuyo, todos van a decir: este está loco, esta está loca, ¿cómo ella está pensando eso? No, Dios va a utilizar al que tiene que utilizar para promover tu visión, para promover tu sacrificio a Dios, para promover tu compromiso. Si no, miremos las escrituras cuando Jehová le dijo a Abraham: sacrifícame tu hijo. ¿Tú crees que en ese momento usted y yo hubiéramos sacrificado un hijo que Jehová me lo dio en promesa? No, ¿verdad? Pero cuando se trata de Dios, si Él lo dijo, yo lo creo y lo tengo que hacer. A mí no me toca cuestionar el propósito de Dios. A mí solamente me toca accionarlo, obedecerlo. Y eso es la forma y la manera de lo que está pasando hoy día. Cuando Dios te dice: entrégame esto, tú piensas primero. Pero Dios te dice: yo no he pensado para que tú nacieras. Yo no he pensado para sanarte. Yo no he pensado para bendecirte. Yo no he pensado para darte sabiduría, para que puedas avanzar en tu vida personal, en tu vida financiera, en tu vida de dones, en tu vida sabia. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo no he pensado en poder darte la cuerda para que tú vayas pescando.
las redes las saques llenas de peces. Y eso es lo que quiero decirte en esta hora. Cuando tu corazón se dispone a hacer la voluntad de Dios y a comprometerte a reedificar los muros, Dios traerá todo lo que tú necesites según sean tus necesidades, porque Dios no es deudor de nadie. Hoy tú estás pensando qué vas a hacer, pero Dios te dice, despreocúpate incluso de ti mismo y preocúpate por los demás, porque así será tu bendición tan grande de cual tú te preocupes por los demás. Reedificar los muros es examinarte a ti mismo y examinar a los demás. Y cuando yo hablo de examinarte a ti y examinar a los demás, no es juzgarte a ti ni juzgar a los demás. No es mirar tu ojo, lo que tienes adentro, la paja que tiene en tu ojo, ni la de los demás. Es poder hacerte una evaluación que tú realmente necesitas en Dios. Cambiar, transformar, reedificar. ¿Y cómo puedes ayudar a los otros? Porque si Dios a ti te ha reedificado, renovado, restaurado, tú también puedes ser parte de ese propósito para ayudar a los otros. Y aunque 2 o 3 se levanten en contra de ese propósito, como Sanballat y Tobías, como lo dicen las Escrituras, que se levantaron ¿para qué? Para juzgar, para levantarse en falsos testimonios, para hacer una mala lengua y decir que ellos qué están haciendo, y lo dice las Escrituras. Quiero que vaya conmigo. A Nehemías capítulo 4. Y mira lo que dice. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita. Mire todo lo que Sanballat dijo. Luego viene el otro, el Tobías. Escuche. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Pero mira lo que dice. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y edificábamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y digo, Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y dice el 11, vuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor,
grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, dice, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Qué tremendo es el Señor. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Traerán maldición sobre tu vida, pero no te vencerán. La maldición que lancen no serás maldito. Porque mientras tu corazón esté guardándose para Dios, verás la promesa de Dios cumplida. Por eso, como dice la palabra de Dios, Jehová es el que pelea toda batalla. Jehová es el que pelea tus batallas. Él es el fuerte, el temible. Él es el Dios de lo imposible. Y como dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el poderoso en batalla. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el que todo lo puede, el que hace que el mar se divida en dos. Cuando entraron el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Pero más que todo lo que te acabo de decir, no podrán contra ti, porque más es Jehová el que está contigo que aquellos que están en el mundo. Si Jehová está contigo, ¿quién podrá contra ti? En pocas palabras, lo que Dios ha determinado sobre tu vida, lo que Dios ha puesto por obra, lo que Dios ha puesto por misión, lo que Dios ha puesto por sueño, lo que Dios ha puesto por anhelos, nadie lo puede derribar. Pero para eso tiene que haber un corazón comprometido. Para eso tiene que haber un Nehemías comprometido. Para eso tiene que haber un Nehemías diciendo, Sanballat y Tobías, ustedes no tendrán parte ni memoria de esto. ¿Sabes por qué? Porque el que comenzó la buena obra la va a terminar. Si ya Dios había puesto en el sueño, en el corazón de Nehemías para reedificar los muros y levantar a Jerusalén y ver que todas las piedras estaban por todo lado y que Israel estaba desolada y que todo lo que estaba pasando estaba muy feo, quiero decirte esta palabra. Dios tiene todo el poder y la autoridad y la capacidad de hacerte entender a ti que Él hace contigo como quiere, cuando quiere y donde quiere. Por eso tu corazón tiene que estar percibido. Por eso el sueño de Dios, la manera como Dios te vaya a utilizar, tienes que agarrarte de esa palabra. Por eso dice la palabra Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y ve las intenciones del corazón. Aleluya. Por eso también dice la palabra, porque no hay nada que se haga manifiesto, antes bien todas las cosas están desnudas ante Él y los ojos de Él. ¿Por qué? Porque ante Él todos vamos a rendir cuentas. En pocas palabras, Dios todo lo sabe y todo lo puede. Mientras haya un corazón humillado, mientras haya un corazón que levante altar, mientras haya un corazón que se rinda ante la presencia de Dios, pues ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Por eso también me hace ir la palabra de Dios cuando David estaba peleando con el paladín contra Goliat. Goliat le decía, ¿tú crees que tú vas a ver? ¿Acaso yo soy un perro para tú venirme con palos y piedras? Te digo esta palabra. Con lo que Dios te entregue para poder pelear a los gigantes, es necesario que tú vayas con eso. Tal vez escucha esta palabra rema. Tal vez hoy tu corazón está pensando que ellos están más fuertes que tú porque ellos tienen armadura. Ellos tienen, en pocas palabras, palanca. Ellos también tienen gente que los pueden ayudar, pero tu mayor ayuda viene de Jehová. Por eso dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie rebaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Aleluya. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así como Jehová iba guardando a Nehemías contra Sanballat y Tobías, así también Jehová iba guardando a David contra ese paladín, contra Goliat, contra toda circunstancia que se levante, contra todo pronóstico que se levante, contra todo esquema desarrollado por el enemigo que se levante en contra de tu vida. Vengo a declarar esta palabra. Este es un año de grandes provisiones de Dios. Este es un tiempo, Dios, de expansión, un tiempo de conquista. Pero para poder tú conquistar y tener expansión, tienes que ir haciendo la voluntad de Dios y poner el corazón a donde Dios te ubique. Porque si no eres un captador de lo que Dios está estableciendo, vas a perder. Vas a perder. Como Elí perdió con sus hijos. Vas a perder. Por eso Dios tenía que empezar a trabajar con Samuel. Y en pocas palabras, si tú no empiezas a percibir lo que Dios tiene para tu vida, ojo, oído y boca, vas a ver que te vas a tener que hacer un lado. Porque Dios no hace excepción de persona. Pero si tú realmente estás dispuesto a cumplir el propósito de Dios como Nehemías, eres parte del propósito. Eres parte para reedificar los muros. Reedifica los muros de tu casa. Reedifica los muros de tu propia vida espiritual. Si hay algo que se ha caído, ese altar que se ha arruinado, no estás orando como tienes que orar. Siente que las puertas se están cerrando, mi hijo, mi hija. Empieza a levantar el altar y empieza a orar. Empieza a declarar la palabra. Por eso dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tú quieres ver la manifestación del poder de Dios. Restaura los altares. Restaura, reedifica los muros, porque es la única forma de tu vida para poder ver la mano de Dios. Tus hijos se están perdiendo. ¿Y qué estás haciendo tú? Los que están alrededor tuyo están tomando pasos diferentes a lo que está escrito en la palabra. Es tiempo de ser como Nehemías. Reedificar. No mirar a la gente como una vía de trayectoria. Te veo como una señal, alto, adelante, izquierda, derecha y sigo mi camino. No. Dios te está diciendo, cuando venga la luz roja, detente y haz lo que tengas que hacer. Cuando venga la luz verde, sigue, porque vendrá otro lugar para la conquista. Este es un tiempo de reedificar los muros. Pero para ir a reedificar los muros, también reedifica el corazón tuyo. Límpiate. Sáciate del manantial de Dios y verás que Dios abrirá esas puertas que estás esperando. Verás como el Dios de lo imposible hará que del norte, del sur, del este, del oeste entre a tu vida. ¿Cuán importancia es hacer la voluntad de Dios? ¿Cuán importancia es cumplir con el objetivo? Y de hacer que Dios sea glorificado en todo. Así que, y la ciudad fue reedificada. Pelearon, se levantaron y no dejaron que los enemigos fuera más la boca y su acción mala de ellos que su confianza en Jehová. Confía en Jehová, porque Él hará que todo lo contrario que se trate de la fe sea desbaratado, sea absorbido para consumirlo, porque Jehová es el que todo lo puede. Así que reedifica los muros, reedifica tu familia, reedifica tu vida espiritual, sobre todo, y verás el propósito de Dios en todo. Pero cuando Dios te dice, sacrifícame y haz mi obra,
tienes que hacerlo. Porque vas a ver lo que tengas que ver con el plan de Dios. Tú puedes planear hoy, pero Dios te dice, yo tengo un plan mucho mayor que ese, el que tú estás pensando. Pero para eso tiene que haber un corazón humillado y comprometido. Que el Señor te bendiga en gran manera. Reedifica los muros, restáuralo, porque vas a ver un palacio restaurado. Y yo lo creo por Colón. Yo lo creo por Colón, que será un tiempo donde los muros serán restaurados y reedificados, porque Dios nunca deja de llegar. En tiempos perfectos llega. Amén. Y que la gracia y el amor y la misericordia de vuestro Dios esté contigo todos los días de tu vida, y que alcances el propósito de Dios y que veas que Dios hará que tu imposible se vuelva posible. Suscríbete a mi canal de YouTube y verás cada día una palabra de edificación para tu vida. Bendiciones.